Tractos longitudinales. La sustancia gris de las columnas celulares en el SNC se rodea de haces de axones mielinizados, es decir, sustancia blanca, y axones desmielinizados, que viajan de manera longitudinal a lo largo del eje natural. Esta sustancia blanca puede dividirse en tres capas: interior, media y exterior. La capa interior o arquicorteza contiene fibras cortas que proyecta un máximo de aproximadamente 5 segmentos antes de volver a entrar a la sustancia gris. La capa media o paleocorteza proyecta 6 o más segmentos. Las fibras de la arquicorteza y la paleocorteza pueden tener muchas ramificaciones o colaterales que entran en la sustancia gris de los segmentos que la intervienen. En la capa exterior o neocorteza se encuentran axones de diámetro amplio que pueden viajar a lo largo de todo el sistema nervioso. El término suprasegmentaria alude a los niveles altos del SNC, tales como el tronco encefálico, el cerebro y las estructuras superiores de cierto segmento del SNC. Las fibras de la paleocorteza y la neocorteza tienen proyecciones suprasegmentarias. Las capas longitudinales se acomodan en haces o tractos fibrosos que contienen axones que tienen el mismo destino, origen y función. Se les nombra sistemáticamente a estos tractos longitudinales para reflejar su origen y destino. Primero se menciona su origen y después su destino. Por ejemplo, el tracto espinotalámico se origina en la médula espinal y termina en el tálamo. El tracto córtico-espinal se origina en la corteza cerebral y termina en la médula espinal. La capa interior. Muy dentro de la sustancia gris superficial, la capa interna de la sustancia blanca contiene los axones de las neuronas que conectan segmentos vecinos del sistema nervioso. Los axones de esta capa permiten a las motoneuronas de varios segmentos funcionar juntas como una unidad funcional. También permite a las neuronas aferentes de un segmento desencadenar reflejos que activan unidades motoras en segmentos vecinos, así como en el mismo. Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, esta es la más antigua de las tres capas y a veces se le conoce como arquicorteza. Es la primera capa longitudinal que se vuelve funcional y su circuito puede limitarse a los movimientos de tipo reflejo e incluso a los movimientos reflejos del feto, es decir, la percepción de la madre del primer movimiento del feto que comienza durante el 5º mes de vida intrauterino. La capa interior de la sustancia blanca se diferencia de las otras dos por un elemento importante. Muchas neuronas en la sustancia gris embriónica llegan a esta capa, lo que resulta una mezcla rica de neuronas y fibras locales llamada formación reticular. El circuito de la mayoría de los reflejos está contenido en la formación reticular. En el tronco encefálico, la formación reticular se vuelve un tanto grande y contiene porciones importantes de reflejos vitales, tales como las que controlan la respiración, función cardiovascular, deglución y vómito. Un sistema funcional llamado sistema de activación reticular opera en las porciones laterales de la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y en especial el mesencéfalo. La formación derivada a partir de todas las modalidades sensitivas, incluso la de los nervios somatoestéticos, auditivos, visuales y AV, bombardean a las neuronas de este sistema. El sistema de activación reticular tiene porciones descendentes y ascendentes.
La porción descendente se comunica con todos los niveles segmentarios espinales a través de los tractos reticuloespinales de los niveles más antiguos. Por ejemplo, acelera el tiempo de reacción y estabiliza los reflejos posturales. La porción ascendente acelera la actividad cerebral, en particular la talámica y la cortical. Esto se refleja con la aparición en la actividad de las ondas cerebrales de patrones como los que se manifiestan al despertar. Los estímulos repentinos resultan en posturas protectivas y de atención y un mayor estado de alerta. La capa media. La capa media de la sustancia blanca contiene la mayoría de los sistemas de tracto fibrosos importantes que se requieren para la sensación y el movimiento, lo que incluye a los tractos ascendentes espino-reticular y espinotalámico. Esta capa consiste en fibras suprasegmentarias más largas y de diámetro más amplio, que ascienden al tronco encefálico y son mayormente funcionales en el nacimiento. Estos tractos son un tanto viejos desde el punto de vista evolutivo, de tal manera que esta capa se le conoce algunas veces como paleocorteza. Facilita muchas funciones primitivas, tales como el reflejo acústico de sobresalto, que ocurre en reacción a ruidos fuertes. Este reflejo consiste en girar la cabeza y el cuerpo hacia donde proviene el sonido, la dilatación de las pupilas, detención de la respiración y aceleración del pulso. Exterior. La capa exterior de los sistemas de tracto es la más nueva de las tres capas con respecto al desarrollo evolutivo y a veces se le conoce como neocorteza. Se vuelve funcional aproximadamente dentro del 5º año de vida e incluye las vías necesarias para el entrenamiento de la vejiga. La mielinización de estos tractos suprasegmentarios, que incluyen muchas vías requeridas para habilidades finas y de gran coordinación, tales como la coordinación del pulgar con el resto de los dedos de la mano necesaria para el empleo de herramientas y los movimientos del dedo pulgar del pie necesarios para la acrobacia. Los tractos de la neocorteza son los sistemas cuya evolución es más reciente y debido a que se encuentran más cerca de la superficie del cerebro y la médula espinal, son los más vulnerables a las lesiones. Cuando se dañan los tractos de la neocorteza, los de la paleocorteza y la arquicorteza suelen permanecer funcionales, y los métodos de rehabilitación pueden resultar en el empleo eficaz de los sistemas más antiguos. La fineza y la sutileza de los movimientos pueden perderse, pero las funciones básicas prevalecen. Por ejemplo, cuando se daña el sistema córtico-espinal, un sistema importante de la neocorteza que le permite el control de la manipulación fina necesaria para escribir, los sistemas restantes de la paleocorteza permanecen intactos y permiten la sujeción y retención de los objetos. La mano aún puede utilizarse para realizar funciones básicas, pero las funciones de manipulación fina. Vías de comunicación colaterales. Los axones de la arquicorteza y la paleocorteza tienen la característica de poseer muchas ramificaciones colaterales que se mueven dentro de las columnas celulares grises y hacen sinapsis con las fibras de formación reticular a medida que el axón pasa por cada segmento sucesivo del SNC. En caso de que un axón importante sea destruido en algún punto a lo largo de su trayecto, estos colaterales proporcionan vías multisinápticas alternativas que se saltan el daño local. Los tractos de la neocorteza no cuentan con estos colaterales, pero en cambio se le proyectan principalmente hacia las neuronas con las que se comunican. Debido a esto, el daño de los tractos de la neocorteza provoca la pérdida permanente de la función. Al daño de los sistemas de la arquicorteza o la paleocorteza suelen seguirlo un retorno lento de la función, al parecer a través de las acciones colaterales. En resumen, el SNC se desarrolla desde el ectodermo del embrión temprano mediante la formación de un tubo hueco que se cierra junto con su eje longitudinal y se hunde bajo la superficie. El desarrollo del SNC requiere la producción coordinada de muchos factores embrionarios inductivos. El tronco encefálico y la médula espinal se subdividen en el asta dorsal, que contiene neuronas receptoras y procesadoras de información sensitiva, entrantes o aferentes, y el asta ventral, que contiene motoneuronas eferentes encargadas de las etapas finales del procesamiento de salida. El
SNP se desarrolla a partir de las células ectodérmicas, llamadas células de la cresta neural, que migran de la superficie dorsal del tubo neural en formación. A lo largo de la vida, la organización del sistema nervioso mantiene muchos patrones establecidos a lo largo de la vida embrionaria temprana. Este patrón segmentario del desarrollo embrionario se retiene en el sistema nervioso desarrollado por completo. Cada uno de los 43 o más segmentos corporales se conecta al segmento del SNC o del tubo neural correspondiente mediante neuronas segmentarias aferentes y eferentes. Los procesos neuronales aferentes entran al SNC a través de las raíces dorsales y sus ganglios. Las neuronas aferentes de los ganglios de las raíces dorsales son de 4 tipos: AS generales, AS especiales, AV generales y AV especiales. Cada una de estas neuronas aferentes hace sinapsis con sus neuronas AE apropiadas en las columnas celulares del asta dorsal. Por ejemplo, las AS generales hacen sinapsis con las neuronas en las columnas celulares AS de AE. Las fibras eferentes de las motoneuronas en el asta ventral salen del SNC de las raíces ventrales. Las neuronas eferentes somáticas generales son MNI. Las neuronas eferentes somáticas generales son MNI, que inervan los músculos esqueléticos derivados de los somitas, y las neuronas aferentes viscerales generales son fibras preganglionares que hacen sinapsis con fibras postganglionares que inervan estructuras viscerales. Este patrón de neuronas aferentes y eferentes, que suelen repetirse en cada segmento del cuerpo, forman columnas celulares paralelas que pasan longitudinalmente a través del SNC y el SNP. La comunicación longitudinal entre los segmentos del SNC es abastecida por neuronas que envían a los axones a los segmentos cercanos mediante la capa más interna de la sustancia blanca, el antiguo sistema de fibras de la arquiocorteza. Estas células proporcionan coordinación entre segmentos adyacentes. Las neuronas han invadido esta capa y la mezcla de estas células y axones se conoce como formación reticular. En la formación reticular se encuentran muchos circuitos importantes de reflejos de la médula espinal y el tronco encefálico. Los tractos de la paleocorteza ubicados fuera de la arquiocorteza proporcionan la comunicación longitudinal entre segmentos más distantes del sistema nervioso. Esta capa incluye la mayoría de los tractos ascendentes y descendentes más importantes. Los sistemas recién evolucionados de la neocorteza, que se vuelven funcionales durante la infancia y la niñez, viajan por fuera de la sustancia blanca y proporcionan los medios para las funciones finas y discriminativas. La posición externa de los tractos de la neocorteza y su falta de vías colaterales y redundantes los hacen los más vulnerables a las lesiones.